Buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos a otra edición de Vanguardia Social, este ciclo de entrevistas en donde tomamos temas de actualidad importantes para la sociedad correntina y argentina y hablamos con profesionales de cada área. Estamos atravesando el mes de septiembre, un mes sumamente importante tanto para Corrientes como para la República Argentina, porque es el mes de la prevención del suicidio. Es un tema que ya hemos tocado de manera muy superficial a lo largo de este ciclo de entrevistas con psicólogos, psiquiatras y demás, para más o menos intentar entender por qué una persona decide finalmente tomar esta decisión tan drástica de acabar con su vida. Es por eso que hoy tenemos la facultad de estar aquí presentes con Perla Trachtenberg, quien es psicoanalista y particularmente especialista en este tema y nos está por hablar durante un ratito acerca de esto que es tan importante y particularmente de este mes de septiembre, mes de la prevención del suicidio. Perla, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gustazo tenerte aquí en Canal 5 Televisión. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, un placer acompañarlos. Bueno, Perla, contanos un poquito, ¿cómo te presento? ¿Psicoanalista está bien? Sí, absolutamente, es lo que hago, es de lo que vivo hace 35 años. Es la apuesta que he jugado a la profesión, así que sí, está más que bien. Perfecto, Perla. Bueno, el tema de por sí es muy delicado, ¿no? Y de hecho, no es como que los medios tengamos un bozal, por decirlo de una manera, pero siempre lo tocamos de manera muy minuciosa, muy por encima, porque en algún momento se estableció para mí, vos me corregirás después, mito de que hablar de este tema por allí incentiva a la gente a hacerlo. Para aquel que está indeciso, está atravesando algún cuadro depresivo, algo por el estilo, escucha la palabra suicidio en la radio, en la tele, y como que se incentiva a tomar esa decisión. Quiero arrancar por esa parte. ¿Es esto cierto, Perla? El estar atravesando un cuadro depresivo, tener tendencias o ideas suicidas y escuchar dicha palabra, escuchar otros casos, ¿puede incentivar a la gente a tomar esa decisión? Es una pregunta compleja. Primero tendríamos que decir que no sabemos qué hay en la cabeza de cada quien. Podés llegar a considerar que quizás escuchar algo al respecto y que dé alguna diferencia puede abrir un camino de empezar a preguntarse algo que hasta ese momento no se había preguntado y en vez de precipitarse a la muerte lo ganas para la vida. También. Uno no sabe, como te pasará con tu audiencia, uno lanza algo y no sabes quién está escuchando del otro lado. Me parece que no diría nada categórico en este punto. Creo que si se habla de esto es porque se debe considerar que se puede salvar una vida. No creo que se lo tome como tema o bueno, que se le dedique un mes a una prevención, ya está dando ahí una marca de que vale la pena hacer algo con eso. Si no, calculo que una provincia no va a tomar el mes dedicado a eso. Entonces, yo no tendría ese temor. Me da más miedo lo que la gente tiene en la cabeza y por qué piensa en la muerte en vez de en la vida. Y en el campo que yo trabajo, que es el psicoanálisis, cuando un paciente no puede dejar de pensar en la muerte, más allá de producir un acto que lo pueda acercar a algo destructivo, sin llegar al extremo del suicidio. Hay muchas instancias previas de una pulsión de destrucción, que es la que Freud detectó hace mucho tiempo ya, por 1920, y lo estableció como pulsión de muerte. Es un impulso, algo que va hacia la destrucción. Él decía que nosotros tenemos como base la pulsión de destrucción, pero el amor nos hace tope.
¿Qué es eso? ¿Qué es la pulsión de destrucción? ¿Es acaso un proceso de autoherirse a uno mismo en el procedimiento, en el proceso de llevar a una posible muerte? Sí, lo consideramos como una necesidad de castigo, ¿no? Eh, Vos podés llegar a hablar con alguien que tenga esos pensamientos y construir con el otro por qué merecería eso. Y podés encontrar unos sentimientos de culpa muy grandes. Gente que se puede castigar con el pensamiento porque no puede dejar de pensar que no debería haber actuado así. Y eso es una tortura mental que depende la potencia que vaya tomando, puede llegar a actos muy destructivos o a un abandono del deseo de vivir, que puede no ser me voy a matar, pero no gozo de la vida, que es una manera de morirse. No poder gozar de la vida es estar muerto. ¿Pero en qué sentido te lo digo? Para el psicoanálisis, la vida es la vida en el deseo. Y alguien que no tiene deseo de vivir está muerto en el deseo. Porque el deseo es lo contrario de lo que te acabo de explicar. En vez de ir hacia la destrucción o el deterioro, voy hacia la causa. Y siempre tengo ese motorcito, te escuchaba vos, es un ciclo de entrevistas. Y vas por más, seguramente ya estás pensando, ¿y quién será el próximo entrevistado? Sí, por supuesto. Esa es tu causa, esa es tu pulsión de vida, para el trabajo, para la producción, para transmitirle algo a alguien, para creer que la palabra puede llegar a algún lugar. O tenés eso que te mueve, o tenés lo que te detiene, lo que te encierra, lo que te aísla. Y eso te va minando por dentro. Si no encontrás nada que le dé un sentido a tu vida y tenés esa tendencia, que no la tenemos todos, no la tenemos todos. Hay gente que nunca va a pensar, por más grave que sea la circunstancia que le tocó, en matarse. Va a sufrir, pero no se va a matar. Sí, eso es un dato muy interesante, ¿no? Porque hay muchas personas que quizás por un mínimo inconveniente para nosotros deciden tomar esa decisión, y después hay casos excepcionales de personas que han pasado cosas inenarrables y siguen adelante. Exacto. Ahora, esa facultad me hace pensar, ¿puede ser congénito el tener esos pensamientos o son puramente debido a factores externos? No, ni externos ni congénitos según mi concepción Ajá. y la lectura que yo puedo hacer desde el marco en el que yo me muevo, que es el psicoanálisis. El sujeto nace y no es un sujeto. Es un bebé que viene al mundo y se tiene que constituir su psiquismo. Y ese psiquismo se constituye a través de lo que le vuelve del otro. El que le tocó en suerte, digamos. Claro. El padre, la madre, los cuidadores, lo que haya tocado como responsabilidad de abrirle el mundo. Y ahí empezamos un camino que para Freud ocupaba la primera parte de nuestra infancia, hasta los 5 o 6 años, donde nos vamos constituyendo. ¿Y cómo nos constituimos? En un juego que va y viene con el otro. Nos alimentan y empezamos el mundo de la nutrición, pero cuando nos alimentan nos miran, nos hablan, nos tocan, nos cuidan, se preocupan si dormimos, si fuimos a hacer nuestras necesidades, nos aman. Pero no todos tenemos la suerte de ser amados. No es un hecho natural, como muchas veces se creyó que la madre y el niño forman una célula donde siempre está el amor. No es verdad. Hay madres que rechazan a sus niños. Hay madres que no tienen el deseo
por ese niño. Pero sin embargo el niño vino al mundo por las circunstancias que sean, aunque no fuera deseado. Y ese niño que ve, detecta que la madre por allí no quiere ser madre, pero le tocó ser madre, ¿lo siente? Absolutamente. Mira, Lacan tiene una fórmula, Jacques Lacan, es el psicoanalista francés que volvió a leer a Freud, ¿no? Y nos dio herramientas muy interesantes para pensar la clínica psicoanalítica. Un niño que no fue deseado es una marca imborrable. No es lo mismo ser deseado por el otro, imaginado, fantaseado, que le armé el cuarto, que la ropita, que la cunita, que los adornitos, que lo pensé, que lo imaginé, que pensé su nombre, que lo sueño, a que ni frío ni calor. Y deja una marca absolutamente diferente. Y no es fácil volver a otro lugar cuando partís de ese lugar, pero no es imposible. Por eso te decía que el amor cura, no cabe duda que el amor cura. Muchas veces se encuentran suplencias frente a eso, otros representantes que te vas cruzando en la vida y que te van haciendo un marco que te contiene. Muchas veces escuchamos, y estaba hablando acá con otro periodista, en el campo de las adicciones. Muchas veces escuchamos la recuperación del adicto, pero se puede recuperar si tiene bien claro lo que le falta. Si no va a la búsqueda de llenar lo que le falta con la droga o con el alcohol o con cualquier estrategia u objeto que crea que le va a calmar o a colmar su vacío. Tiene que bordear ese vacío para inventar algo en ese lugar donde lo que tenía que estar no está. Y eso está en el marco de lo que es la transmisión de la ley. Porque nosotros podemos debatir, ¿por qué alguien pensaría en morirse? Si a nosotros nos dieron la vida para vivirla, ¿por qué vamos a pensar en la muerte? Si lo que queremos es que esté lo más lejos posible. Hoy, con la calidad de vida, 90, 100 años, está lleno de gente entre los 90 y los 100 años. Queremos un poquito más. ¿Por qué alguien va a querer menos o va a querer nada? Porque hay un dolor muy profundo. Vos sabés que hay un texto de Sigmund Freud fascinante, corto, preciso. Se llama Duelo y Melancolía. Yo lo trabajo mucho con mis pacientes. Con pacientes que vienen en duelo, trabajo mucho ese texto, se los doy a leer. Digo, vaya y búsquelo y lo debatimos la próxima. Como una especie de tarea. Como una tarea, pero te voy a explicar para qué. Una vez le pregunté a un paciente, ¿estoy frente a alguien que está en duelo o un melancólico? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ahora te lo voy a plantear. ¿Por qué se lo pregunté? Porque él tenía una indicación que le habían dado de que al duelo había que pasarlo rápido. Y el duelo tiene un tiempo, no se puede pasar rápido. El psiquismo tiene que hacer un trabajo con la pérdida. La pérdida no solo de seres queridos, un ideal, un cambio de país, un cambio de trabajo, la pérdida de una pareja o una ilusión. Hay que procesarlo. Lleva un tiempo, entre 1 año y 2, dice Freud. Entre 1 año y 2. Te lo recomiendo, anda a leerlo, te va a encantar. Duelo y melancolía. Pero cuando eso se pasa, el sujeto entra en un sentimiento melancólico.
Y ese sentimiento melancólico, en vez de ir para el futuro, va para el pasado. Entonces el sujeto no puede dejar de volver a lo que perdió. Y vos lo preguntabas bien, ¿por qué para algunos es soportable que algo no nos funcione y para otros es la desesperación o la catástrofe? Porque el suicidio es un sentimiento catastrófico, donde ya no puedo seguir un poquito más. Tengo que ponerle el fin porque ya no lo soporto. No soporto la vida, que no es fácil vivir. Sabemos que no es fácil, pero también sabemos el júbilo que nos da cuando podemos superar un obstáculo. Con trabajo, con esfuerzo, con dolor, con angustia, muchas veces con inhibiciones, pero cuando damos el paso, tenemos júbilo. El sujeto que no puede ver esta faceta de la vida, en el lenguaje popular, se ahoga en un vaso de agua y no puede ir más allá. ¿Sabe de quién me acuerdo, quién se me viene a la cabeza automáticamente cuando me cuenta todo esto? A un músico muy reconocido de la década del 90, Kurt Cobain, quien en su carta, antes de cometer suicidio, narraba justamente todo lo que tenía en su vida. Decía, tengo una esposa fantástica, una hija maravillosa, laburo de lo que quiero y aún así no me siento feliz. No encuentran felicidad o ni siquiera satisfacción en nada. En nada. En nada. Y esto es muy bueno el ejemplo que evocás, porque no se trata de lo que tengo, sino de soportar lo que me falta. Él coloca la desaparición en la insatisfacción que tiene. No va a la búsqueda de, bueno, a ver, con todo esto no es, a ver, ¿por dónde voy? Quizás dejo de ser músico. No importa si eso me da una causa para mi vida. ¿Para qué me voy a quedar en lo que ya no me da una felicidad? Pero tengo que tener un trabajo sobre eso. El no poder hacer un trabajo sobre eso seguramente te lleva al pozo. Es como un agujero, como cuando te va tragando la tierra, es como un agujero en el que el sujeto va cayendo y no hay una salida para la superficie, hay algo que te chupa para la profundidad. Y un negativismo muy importante. Todo es no. Todo es no. Vos le proponés algo y es no. Y no porque no. Y ese negativismo va minando todos los pensamientos del sujeto. Nosotros lo que hacemos en el análisis es tratar de encontrar por fuera de esos pensamientos oscuros alguna pequeña luz, algún interés, algún deseo olvidado, alguna causa perdida que podría llegar a enlazar con algo. El sujeto se desconecta de la vida. Entonces vos tenés que ver cómo lo podés conectar. A veces la familia, los hijos, muchas veces los hijos hacen tope a un intento de suicidio, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, porque ¿cómo vas a dejar a los chicos chiquitos o cómo los vas a dejar sin padre o sin madre? Y a mí me han dicho, me frené porque escuché la voz de mi hijo. Mirá vos. ¿Viste esas cosas que es un instante y la moneda caía para el otro lado? Sí, sí, sí. Te agarra piel de gallina. Escuché en el otro cuarto la voz de mi hijo, si no me hubiera tomado todas las pastillas. Porque hay intoxicaciones importantes cuando están esos pensamientos. Ahora que tocaste ese tema, Perla, ¿sabes que también escuché por parte de otros psicoanalistas, psiquiatras, psicólogos, el concepto de suicidio altruista? Que es, bueno, según tengo entendido y lo que pude ver, gente que antes de cometer suicidio, como piensan o creen
que nadie más le va a poder brindar, por ejemplo, a sus hijos la crianza, el cariño, el amor que ellos le dan, deciden acabar con la vida de sus hijos y posteriormente quitarse su vida. Sí, Eso sí. también se da. Sí, sí, absolutamente. Ahora vos escuchá el nivel de complejidad psíquica que estás planteando, ¿no? Ujú. O sea, el poco sentido que se le da a la vida de uno y de los demás también, porque se los lleva consigo. Ujú. O sea, termina con toda la estructura que construyó, destruye todo. Es lo que te digo cuando vos podés decir, pero no, es por amor a los hijos para no dejarlos en una vida tan desgraciada. Claro. No quiero que vivan y tengan que pasar porque tienen una madre suicida. Pero mirá el nivel rebuscado del pensamiento de esta pulsión de destrucción que te digo, va por todo. Se lo lleva todo. O sea que hay una alteración muy importante ahí con el amor. Muy importante. ¿Y el entorno de la persona que tiene estas tendencias puede influir a que el proceso se acelere o se retrase? Es difícil responsabilizar al otro de un acto que realiza uno, ¿no? Freud decía que cada caso hay que verlo en su singularidad. Seguramente que hay personajes que son incitadores de muchas cosas, de la violencia, por ejemplo, o de la locura, seguramente. Pero yo creo que el sujeto cuenta con un déficit muy importante para no poder lidiar con ese entorno. O sea que es un conjunto de elementos, ¿viste? Quizás salió de ese lugar y está en el punto en el que está, y el encuentro con ese lugar lo desencadena y lo hace producir el acto. Yo creo que cuando el déficit es muy importante, es cuestión de tiempo a veces, ¿viste? Puede ser esto como puede ser lo otro. Muchas veces me comentan, sin embargo se lo veía mejor, Que sí, ¿viste? sí. Pero qué cosa, no nos imaginamos, porque comparado con otro momento de su vida se lo veía mejor, pero su pensamiento no cedía. O sea que lo que se veía no era lo que tenía en su cabeza. Es delicada la psiquis humana, es muy delicada. Perla, hablando de eso en particular, ¿sabes qué otro, no sé si es mito, vos me sabrás decir si eso o no, que escuché retomando eso que estás comentando de la persona que se ve feliz y que al día siguiente comete el acto? En algún momento he llegado a escuchar que esa felicidad, esas ganas que aparecen repentinamente en la persona que se notaba triste, depresiva, es porque finalmente tomó la decisión. Piensa en eso y es una idea que quizás hasta lo pone Que es feliz. aliviadora, sí, que lo puede aliviar, como que le encontró un sentido y con eso se alivia. Mira, en ese texto que te propongo de duelo y melancolía, Freud trabaja manía y melancolía como dos caras de una moneda, como una báscula donde el sujeto o está en el pozo y en una insignificancia de que no vale para nada, de que no sirve para nada y de que nada tiene sentido, el negativismo absoluto, o pum para arriba, no para, va de un lado para el otro. Freud dice que ni la manía ni la melancolía te dan el sujeto en su eje, que las dos son un modo de desaparición del sujeto. Cuando te hablo de sujeto en términos psicoanalíticos, te hablo de alguien que tiene una conexión con el deseo. La manía, que es un acting continuado, es el sujeto desaparecido, porque el sujeto no puede parar, porque si para, se angustia. Y si se angustia, no sabemos hacia dónde puede derivar. Entonces de pronto ves periodos que, bueno, hoy se llama desde la psiquiatría bipolar, ¿no? Nosotros lo llamamos manía y melancolía. Pero ves esos periodos, pum para arriba,
pum para abajo. Y desequilibra mucho al sujeto. Y hablando desde una óptica profesional, pero también para aquel que no lo es y tiene quizás un hermano, una hermana, un papá, una mamá, un amigo, un familiar, un conocido, que sabe que está atravesando por esta situación, por estas tendencias, estos pensamientos, ¿hay alguna serie de pasos o, digámoslo mundanamente, instrucciones que seguir para ayudar a esa persona, Perla? Bueno, nosotros en psicoanálisis no tomamos la modalidad de un instructivo para tal cosa. Lo que sí te puedo decir, por haber acompañado a gente con esta posición, que nosotros lo que podemos ofrecer es un espacio para la consulta. Tomo lo que me planteaste al comienzo de la entrevista. ¿Se habla de esto o no se habla? Que uno no lo nombre no quiere decir que no existe. Yo le tengo más miedo al silencio que a colocar una palabra. Porque colocar una palabra puede ser una oportunidad. Porque ese sujeto está masticando y no puede dejar de tener ese pensamiento recurrente. En mi experiencia, colocar eso sobre la mesa y que el sujeto capte que está colocando lo que no hay que colocar, porque nosotros estamos para la vida, que vamos hacia la muerte, todos lo sabemos, pero no estamos en la vida para pensar en la muerte, porque si no nos volvemos locos. Sí, siempre se plantea también el dilema, una especie de pregunta para iniciar conversaciones, ¿no? De ¿qué preferís saber? ¿Cuándo vas a morir o cómo vas a morir? Y la mayoría de la respuesta es ¿cómo? Nadie quiere saber cuándo finalice su vida. Absolutamente, es que sería insoportable. La gracia de la vida es la sorpresa, es el efecto inesperado, es que no sabes qué es lo que te va a convocar el día de mañana. Esa muerte anunciada que vos planteás, en verdad, es el final de la demanda, es la muerte del deseo, porque no te da esa adrenalina de esto. Yo vine acá, la verdad, para mí estar acá hablando con vos es un privilegio, ni me lo había imaginado. Vine para presentar un libro y tu compañero lo cubre y me plantea esto y yo me veo acá y digo, wow, qué lindo que es estar vivo. Es cierto. Qué lindo tener la posibilidad de que él lo haya registrado, dijo, wow, me parece que alguien puede decir algo sobre esto, te lo propone a vos y me dan la oportunidad de contarles qué hago, quién soy, cómo pienso. Esto es inesperado y te da un goce de la vida, que te da una adrenalina y un deseo de que esto siga pasando, que si tenés esa posición melancólica, no, voy a ir a Chaco, voy a ir a Corrientes, nadie me va a escuchar, seguro que no importa, no les va a gustar el libro, qué sé yo, tantas vueltas. Y no sé si hubiera pasado todo lo que pasó en estos días. Bueno, Perla, la verdad es que es un gustazo poder estar hablando con vos de este tema, porque, bueno, septiembre es el mes de la prevención. Es importante remarcarlo y yo comparto mucho con vos esa opinión de que es un tema que no se tiene que silenciar y que se tiene que hablar. Perla, muchísimas gracias. Gracias a vos, un placer. Muchas gracias por estar aquí en Vanguardia Social. Un placer enorme. Hasta la próxima. Nosotros hemos llegado al final de esta edición con un tema sumamente delicado, interesante, pero no por eso difícil de tratar, porque es importante, es necesario, y esto es un llamado tanto para aquellas personas que tienen miedo de hablar acerca del suicidio, de las personas que deciden quitarse la vida, como para los propios medios de comunicación que por allí todavía lo tienen como tabú. Es un tema importante. Y es importante también hablarlo, porque mientras más conocemos de un tema, mejor lo podemos tratar. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que han sintonizado Canal 5 Televisión, que han estado presentes en esta edición de Vanguardia Social, y nosotros nos reencontramos el próximo lunes.